Y durante varios domingos estuvimos conociendo a los diferentes precandidatos que se presentaban en nuestra provincia, en la provincia de Santa Fe, para las elecciones PASO que fueron el domingo pasado. En este momento ya estamos en comunicación con Lucio Guberman, que es un gran consultor político. Buenas noches, Lucio, ¿cómo estás? Natalia Mejía Saldaña te habla. Hola Natalia, buenas noches, ¿cómo están? Bien, todo bien, estoy acá con mi coequiper Fabricio Navone y bien, como decíamos, fueron las PASO la semana pasada. ¿Qué análisis vos como consultor político nos podés hacer brevemente de lo que dejaron estas elecciones? Bueno, a nivel país, claramente dos cuestiones. Una tasa de participación importante, aún en pandemia, y una elección desfavorable para el gobierno que, bueno, estamos todavía viendo las consecuencias de ese llamado de atención de la ciudadanía. Lucio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Se te nota un poquito más grandecito, está como agrandado, no sé si será el Zoom, si será la pantalla, pero viene de hacer un golazo de media cancha. Pero bueno, no sé si quiere hablar de eso usted. Le quería preguntar sobre, en esta incertidumbre, en estas horas de incertidumbre, porque no sabemos cómo termina la novela, no sabemos cómo termina el capítulo, ni la temporada mucho menos. ¿Qué vislumbras vos por la historia que conocés de la Argentina institucional? ¿Cómo puede seguir esto? Bueno, a ver, los que conocen la historia de Argentina saben que es impredecible este país. Antes decían que Borges planteaba que los peronistas eran incorregibles, ahora dicen que no solo los peronistas, sino que los argentinos son incorregibles. Entonces, predecir lo que hace la Argentina colectivamente es bastante difícil. No quiero correr el riesgo de hacer pronósticos, sí lo que creo que todos debemos tener calma y procesar todo lo que está pasando de una manera democrática, plural, y leer bien lo que dijo la gente en las urnas. Digo, la gente claramente se ha quejado, ha puesto una llamada de atención muy fuerte al gobierno y le ha pedido a la oposición también que empiece a generar un camino de responsabilidad y de crítica constructiva. Entonces, esperemos que cada uno en el rol que le toca después de esta elección esté a la altura de las circunstancias. Lucio, ¿qué análisis podés hacer con este factor, ¿no?, que sucedió, por lo menos acá en la ciudad de Rosario, donde vimos que grandes periodistas, que figuras muy reconocidas, hicieron una gran elección? ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es el análisis que vos nos podés hacer? De la grilla rosarina de final hay cinco candidatos, de los cuales 4 tienen una relación muy fuerte con el periodismo en su vida. Sí. Con lo cual, evidentemente, la impronta periodística, digo, no se sabe si fue una elección o fue el Día del Periodista, el domingo pasado, contrario. Pero fuera del chiste, digo, me parece que lo que implica la aceptación de periodistas en una grilla política tiene que ver con la sensación que tiene la gente, esa de que el periodista siempre está ahí, ¿no? Vos cumplís todos los días una aparición en un mismo lugar a una misma hora, ¿no?, por el mismo canal, decía alguno, y esa continuidad le genera confianza a la población, y eso es lo que le está pidiendo la población a la política. Los queremos ver siempre en el mismo canal, en el mismo lugar, y cuando los necesitemos quiero que estén ahí. Y como no lo vienen consiguiendo de la política, bueno, se ha aceptado la renovación desde el periodismo de esa promesa. Ahora, también los periodistas vueltos a política van a tener que cumplir con el rol político una vez que son elegidos. Pues, cuando vos haces un paneo más amplio, tenés que en Santa Fe, Carolina Lozada y Marcelo Lewandowski también, que no provienen directamente de la política, sino del periodismo. Javier Milei en Capital Federal, como esos que irrumpen en contra del discurso de la política, denunciando las castas, etc. ¿No crees que, además de esa presencia que tienen en los medios los colegas nuestros, también
representa el voto enojado con la política, el voto queja, a un pasito del que se vayan todos? Sí, a ver, la verdad es que uno podría considerar que la gente esté aún más enojada con la política de lo que parece haber estado, porque hace más de un año y medio que estamos asolados por la pandemia, que tiene, además de las consecuencias difíciles en términos de circulación, de encierro, etcétera, tienen consecuencias económicas. O sea, mucha gente ha perdido el trabajo o ha bajado muchísimo sus ingresos. El malestar, sobre todo, agregarle inflación, agregarle inseguridad, la verdad que el contexto para la política es de pésimo a peor todavía. Entonces, la verdad es que, por un lado, todas estas expresiones, como vos planteabas, del antipolítico, de la renovación de la política, han tenido lugar, pero la verdad es que comparado con el que se vayan todos que vos mencionabas, 2001, 2003, el voto en positivo y el voto afirmativo y la participación electoral fueron considerables, con lo cual, digo, me parece que había margen para un mayor enojo de la población, que por suerte se ha canalizado más bien en opciones electorales concretas o en periodistas, pero al final siempre buscándole la resolución positiva a la bronca, a la resignación, a la indignación en muchos ciudadanos. Lucio, ¿crees que es para estas elecciones que siguen, ¿no? De cara acá a noviembre, ¿va a ir más gente a votar? No, es bastante probable, creo que, a ver, en las últimas elecciones hemos tenido siempre una recuperación de votantes del lado de Juntos por el Cambio, sí, que hace presuponer que ahora intenten lo mismo, y en esta ocasión al gobierno nacional le hace falta movilizar a su electorado, que claramente fue menor que en el 2019, con lo cual si los indicadores pandémicos siguen en mejoría y se dan estos dos esfuerzos de movilización de los dos sectores mayores de la oferta política, lo que es esperable es que aumente la tasa de participación el 14 de noviembre respecto del 12 de septiembre pasado. Bien. Lucio, ¿cuánto influyó en este resultado en las PASOs la famosa foto, el festejo de cumpleaños de Fabiola en la Quinta de Olivos en medio de la pandemia? No sé si es cuantificable, pero ¿qué análisis es al respecto? Yo hago un análisis en el que le doy una incidencia alta a la foto, sobre todo la desmovilización, la deserción, la frustración del electorado afín al gobierno. En varias ocasiones me han dicho, bueno, pero pesa más que la inflación. Yo lo que digo es, las últimas encuestas antes de la foto de Olivos, del cumpleaños de Fabiola en Olivos, venían mostrando una recuperación del gobierno. Después de varias mediciones, varios meses de mediciones bastante meseta del gobierno, empezaba a haber cierto repunte, chiquito pero consistente, en el sentido de que encuestas hechas por consultores que habitualmente trabajan para la oposición le daban una mejoría y se publicaban en medios que no son afines al gobierno, o sea que había pocas dudas de que se percibían las mediciones una mejoría del gobierno, aún con la inflación que sigue en curso y demás. Pero cuando sale la foto de cumpleaños y se arma todo el escándalo consiguiente, empieza a bajar otra vez el gobierno. Por lo cual yo creo que la foto del gobierno no solo le corta una recuperación incipiente, sino que le deja un perfil final de presentación ante el electorado muy negativo a Alberto Fernández, y eso contagia de alguna manera la imagen de los candidatos oficialistas en todos los distritos del país. Bien, Lucio, bueno, bastante claro el panorama que planteas, el análisis que haces, siempre es muy gustoso escucharte. Yo no sé si queda alguna otra cuestión por preguntarle. Bueno, la sorpresa de Carolina Lozada, me parece que también te podrías referir a ello, ¿no?
Estamos hablando de una interna muy competitiva, había 4 listas, de las cuales había muchas incógnitas, porque Maxi Puyaro, que venía del Frente Progresista, sí, bueno, cómo la gente iba a reaccionar frente a ese salto. Fede Angelini, que ganó todas las internas que hubo en Cambiemos, poniendo su figura al frente. Y bueno, Carolina Lozada, que aparece allí y al final se lleva la victoria. Bueno, a ver, lo que tengo para decir 2 cosas. Una, continuidad de esto que veníamos conversando. Me parece que Lozada expresó en buena medida la promesa esa de renovación de la política con figuras nuevas, que se dio muy fuerte en Juntos por el Cambio, y en el caso de Lozada era muy, muy interesante como, digamos, su renovación, no solo, digamos, hasta algunas cosas que decían sus adversarios en contra de ella, como que venía de Buenos Aires, terminó siendo hasta un elemento más de su condición de refrescar la política santafesina. Por un lado. Y por otro lado, pensé que no es desdeñable en un momento en que la gente tiene tanto reproche a la política, encontrar una precandidata con el coraje que demostró Lozada, plantándose frente a Cristina, plantándose frente a Macri, plantándose en una competencia interna con mucha fuerza y dejando a las claras que se trata de una candidata a tener en cuenta justamente por esa presencia, por esa decisión, que muchas veces se extraña en algunos políticos que se fueron descremando, y con Lozada vuelve a aparecer un plato fuerte para la política santafesina. ¿Vos querés decir que tendría que ser llamada a la Casa Rosada para ser asesora de Alberto? Bueno, espero que Alberto lo asesoren bien, porque es lo que necesita todo el país. Lucio, agradecerte por estar esta noche con nosotros. No, un gusto como siempre, la seguimos cuando quieran. Obvio que sí, vamos a seguir contactándonos. Allí pasaba Lucio Guberman, que es, como decíamos, consultor político de cara ahora a las elecciones que se vienen en noviembre. Bueno, Fabri, vos mismo lo decías, este fenómeno Lozada, que ¿te la esperabas? No, porque la verdad que la no. tuvimos acá, Carolina, estuvo hablando. Sí. Yo creo que igual se iba a dar, a mí me parece, ¿no?, en el análisis humilde que hago, que iba a estar un poco más peleado con Federico Angelini, sí, que con Maxi Puyaro. Y en el momento, a mí me tocó ir a cubrir el búnker de Caro Lozada, estuvimos ahí también con todo el equipo de TVR Noticias, y fue como una sorpresa para ellos mismos también, de que, bueno, Maxi iba palo a palo en ese momento y que Fede estaba quedando muy atrás. Sí, creo que 4 sorpresas fueron Juntos por el Cambio. El triunfo bien de Carolina. Sí. Bueno, sí, Maxi hasta último momento peleando voto por voto recurrido, que estamos ahí, ¿viste? Hasta el viernes. El momento, claro, sí, hasta el momento hay que esperar, pero... Lo de Maxi, bueno, fue una gran sorpresa también. Ellos dicen que no, que lo tenían medido. Una gran sorpresa fue lo de José Corral. Sí. Ex intendente de la ciudad de Santa Fe, que le fue muy mal, hay que decirlo. Bueno, pero lo que lo ayudó a Carolina también fue su segundo, porque Dionisio Escarpín, hay que saber que en el norte la gente lo quiere mucho. Entonces, eso creo que a ella le sumó mucho en esa jugada que hicieron. Uno de los abanderados de Vicentín, ¿no? Otro de los errores, grandes del gobierno. Pero bueno, fue una sorpresa. Estas elecciones dejaron sorpresas. Sí, sí, sí. Fue sorpresa, fue algunas irrupciones, y creo que, lo decíamos al principio, hay un denominador común, que es el enojo de la población con la política, y lo que vino después la semana siguiente termina de coronar esta agradable ciencia que es la política. Bueno, vamos a seguir debatiendo muchísimo, porque bien como decíamos, si bien pasaron las PASO, todavía nos queda todo lo que es noviembre, así que vamos a seguir conociendo y vamos a seguir informándonos con muchísimos candidatos en 52 minutos, y ya volvemos.